Bienvenidos a todos y gracias por participar en este webinar donde trataremos la entrada y registro de la Agencia Tributaria en unas oficinas. La conferencia constará de 2 bloques. En la primera tendremos la exposición del ponente y una vez finalice abriremos un turno de preguntas. En esta ocasión tenemos el honor de contar con doña Susana Caneda, abogada y asesora fiscalista. Es autora de algunas de nuestras obras de la editorial, como es el caso de la guía práctica precisamente que trata este tema, la entrada y registro de la Agencia Tributaria en unas oficinas. Susana, te doy paso para esta conferencia tan interesante. Muchas gracias, Silvia. Gracias a Coles por contar conmigo para esta jornada. Bueno, hola a todos. Y indicaros que, como bien ha comentado Silvia, en esta breve jornada vamos a tratar de dar unas pinceladas sobre la entrada y registro en el domicilio del contribuyente. Este tema ha adquirido gran relevancia en los últimos años, sobre todo con la intensificación de las actuaciones llevadas a cabo por la agencia tributaria, al objeto de luchar contra el fraude fiscal cometido tanto por entidades mercantiles como por personas físicas actuando en su condición de profesionales o comerciantes. Para ello vamos a estructurar esta ponencia en dos grandes bloques. El primero se trata de una serie de generalidades en las que veremos una serie de aspectos básicos que son el orden jurisdiccional competente, el concepto constitucional de domicilio y el concepto de entrada frente al concepto de registro, el principio de proporcionalidad en el ámbito penal y ámbito administrativo y la prueba ilícita frente a la prueba irregular. Y el segundo bloque, que será la entrada y registro en el domicilio del contribuyente, tanto en el proceso penal como durante el procedimiento inspector. Centrándonos en el primer bloque, el primero que vamos a tratar, mencionar que la entrada y registro en el domicilio del contribuyente hay que analizarla desde varios puntos de vista. Primero, habrá que determinar si el domicilio está o no constitucionalmente protegido. Segundo, constatar si estamos en presencia de un ilícito penal o de un ilícito tributario. Tercero, verificar si el domicilio corresponde a una persona física o una sociedad. Y por último, diferenciar si nos referimos a entrada y registro en un domicilio o solo a la entrada en el domicilio del contribuyente. La entrada y registro en el domicilio del contribuyente en el curso de un procedimiento tributario o penal plantea diversos problemas de interés, tanto desde el punto de vista de los derechos del sujeto inspeccionado o investigado, como en determinados casos de derechos de sus clientes. En estas situaciones lo que se trata es de salvaguardar los derechos constitucionalmente garantizados, como pueden ser la inviolabilidad del domicilio, la protección de datos personales, la intimidad y el secreto de las comunicaciones y las garantías del secreto profesional. Para ello empezaremos analizando el primero de los aspectos básicos, que es el orden jurisdiccional competente. Como es conocido por todos, la Organización Judicial Española divide la jurisdicción ordinaria en 4 grandes bloques: el civil, el penal, el contencioso administrativo y el social. Sin embargo, en este caso, y teniendo en cuenta los delitos que se pueden cometer, únicamente vamos a analizar el orden jurisdiccional penal y el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Iniciando por el orden jurisdiccional penal, decir que este es el que trata los delitos contra la hacienda pública. Esto es así, puesto que el delito fiscal es un delito penal en blanco y que regula la entrada y registro en un lugar cerrado a través de los artículos 545 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concretamente, el artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que nadie podrá entrar en el domicilio de un español o un extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en las formas expresamente previstos en las leyes. Por tanto, salvo que una ley lo autorice, no se podrá realizar la entrada y registro del domicilio del contribuyente. Para tratar de solventar este problema de que únicamente cuando el contribuyente autorice esa entrada en el registro,
La Ley de Enjuiciamiento Criminal ha establecido en el artículo 546 que el juez o tribunal que conociere la causa, en este caso el juez de instrucción, será el que podrá decretar la entrada y registro en el domicilio del contribuyente, y lo hará mediante un auto motivado que evitará que se vulneren derechos fundamentales y, por tanto, que esta entrada sea legal. En cuanto al orden jurisdiccional contencioso administrativo, es el que se encarga del conocimiento de los ilícitos tributarios y, por tanto, solamente el juez de lo contencioso administrativo, en cuanto el juez de lo contencioso administrativo aprecie el más mínimo indicio de criminalidad, declinará su competencia hacia el orden jurisdiccional penal. Es decir, el juez de lo contencioso ni el inspector de Hacienda están habilitados por ley para actuar o efectuar registros, solo únicamente para la entrada en el domicilio. Entonces, si en esa entrada aprecian indicios de criminalidad, traspasarán el caso a la jurisdicción penal, siendo este el que debe autorizar ese registro. El segundo de los aspectos que vamos a tratar es el concepto constitucional de domicilio. Cuando la Administración necesite entrar en el domicilio o local del obligado tributario a fin de efectuar el correspondiente registro y, en su caso, comprobar e incautar elementos de prueba para comprobar si se están cometiendo algún tipo de ilícito, hay que determinar si se trata o no de un domicilio constitucionalmente protegido. O porque habrá que ver cuál es el título que nos habilita para poder hacer esa entrada y registro, y estos son diferentes en el caso de que el obligado tributario no preste su consentimiento. Serán diferentes en función de si estamos hablando de un delito penal o simplemente de un delito tributario. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 22/1984, establece dos tipos de requisitos que debe constituir el concepto de domicilio para ser constitucionalmente protegido. El primero de ellos, el requisito objetivo, es que se trate de un espacio separado de forma inequívoca del entorno físico exterior y de acceso restringido, es decir, que tenga un acceso limitado. Y el subjetivo varía en función de la naturaleza de la persona jurídica a la que estemos investigando o se haya analizado. Si se trata de personas físicas, estaríamos hablando de un derecho tendente a ejercitar la propia intimidad de la persona o la intimidad de sus familiares, y si se trata de personas jurídicas, lo que se trata es de preservar la privacidad de esa entidad. Según la sentencia de 23 de abril de 2010 del Tribunal Supremo, la protección constitucional del artículo 18.2 se extiende respecto de las personas jurídicas a los espacios físicos que resultan indispensables para que por las mismas se pueda desarrollar su actividad, sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma, o servir de custodia a documentos u otros soportes de la vida diaria. Por tanto, a través de este tipo de sentencias es de las que se está delimitando lo que se considera domicilio constitucionalmente protegido para una entidad. Asimismo, los locales de las empresas mercantiles tienen diferentes grados de protección, dependiendo de su destino. Los utilizados para desarrollar sus actividades internas, con independencia de que sea el domicilio fiscal, la sede social, la sede principal o la sede secundaria, están amparados por protección constitucional. Y a falta de consentimiento del contribuyente, lo que necesitaremos para poder acceder a ellos es una autorización judicial. Pero para que sean protegidos constitucionalmente deben realizarse determinadas actividades. Y estas actividades son el ejercicio habitual de dirección y administración de la sociedad, o custodiarse documentos u otros soportes que contengan información de la vida diaria de la sociedad. El resto de los locales, como pueden ser establecimientos abiertos al público, centros laborales, comerciales,
no son considerados domicilio constitucionalmente protegido, de tal forma que el delegado de Hacienda podrá habilitarnos a la entrada, no al registro, como veremos posteriormente, pero sí a la entrada. Cuestión distinta es la entrada y registro en despachos profesionales, la cual requiere autorización judicial, porque no solo se ve afectado el derecho a la privacidad, sino que en estos casos se ven afectados otros derechos fundamentales, como pueden ser el secreto profesional o la intimidad de los clientes, incluso el derecho a no declarar. A continuación os exponemos unos ejemplos de lo que podría considerarse domicilio constitucionalmente protegido o no protegido. Dentro de los protegidos tendríamos jardines, habitaciones de hotel, camaretes de embarcaciones, la rebotica de una farmacia. Y como domicilios constitucionalmente no protegidos podemos encontrar los automóviles, contenedores, taquillas, cajas de seguridad, bares, buzones de correos. Ya en el último de los aspectos básicos que vamos a tratar en este momento estaría el concepto de entrada frente al concepto de registro. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua establece como entrada la acción de entrar en alguna parte y entrar como ir o pasar de fuera a adentro o pasar de una parte para introducirse en otra, es decir, acceder a ese local. Y registro, la acción de registrar. Y registrar como mirar, examinar algo con cuidado y diligencia o examinar algo o a alguien minuciosamente para encontrar algo que puede estar oculto. Es decir, aquí ya estaríamos revisando documentos, revisando espacios, carpetas, armarios cerrados y como entrada y registro, la entrada y registro en el interior de un inmueble que constituye la morada de una o varias personas y que por afectar al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio requiere para su práctica el cumplimiento de determinados requisitos legales y jurisprudenciales, entre los que está la falta de consentimiento del titular y una autorización judicial motivada. En el ámbito penal, la entrada en el domicilio constitucionalmente protegida es consustancial a su registro, es decir, si se nos autoriza la entrada, se suele autorizar el registro. Y solo está permitida si tenemos el consentimiento del contribuyente o contamos con la autorización judicial del juez de instrucción, porque nos encontraríamos ante un delito penal. Mientras que en el ámbito administrativo solo está permitida la entrada en el domicilio del contribuyente y únicamente para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, siempre que exista el consentimiento del contribuyente o una autorización judicial del juez de lo contencioso administrativo. Pero nunca podrá realizarse el registro de ese domicilio salvo autorización del juez de instrucción y para ello debemos haber derivado nuestra competencia porque hemos visto indicios de criminalidad y por tanto ya no estaríamos hablando únicamente de un delito tributario, sino que ya pasaríamos al delito penal. El segundo de los aspectos de las generalidades que vamos a tratar es el principio de proporcionalidad. Este principio implica dar a cada uno lo suyo, es decir, se trata de un principio jurídico en virtud del cual las penas, sanciones y medidas adoptadas han de ser necesarias y proporcionadas a la gravedad del delito. Este principio exige el análisis de tres juicios. El primero de ellos es el de utilidad o juicio de adecuación, que implica que bien el juez o bien el legislador tienen que elegir la medida o sanción que sea más adecuada para alcanzar el fin que la justifica. El segundo de los juicios que debemos realizar es el de necesidad o juicio de indisponibilidad. En este caso, lo que se establece es que se podrán restringir derechos cuando resulte estrictamente necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por la norma. Es decir, la medida será innecesaria cuando exista un medio alternativo
menos restrictivo de derechos y que consiga proteger el bien jurídico de forma similar. Es decir, para que la pena que se imponga sea necesaria, o esa medida, deberá cumplirse 3 requisitos: el de menor injerencia o intervención mínima, el de concreción y el de subsidiariedad. Y ya el último de los juicios es el de proporcionalidad en sentido estricto. El último de los escalones establece que una medida será proporcionada o equilibrada cuando se deriven más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios o desventajas sobre otros bienes o valores en conflicto. Ya entrando en el análisis en el ámbito penal y en el ámbito tributario, decir que en el ámbito penal el principio de proporcionalidad responde a la idea de evitar una utilización inadecuada y desmedida de sanciones, que conlleve a la adopción de penas excesivas, tanto de privación de libertad como de restricción de derechos. Por tanto, las medidas de investigación reguladas solo se reputarán proporcionadas cuando el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio para el interés público y de terceros. Este principio en el ámbito tributario implica que cuando la Administración establezca medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberá elegir la medida menos restrictiva, motivar la necesidad de esa medida y de por qué no existen otras que consigan lograr los mismos fines. El último de las generalidades que vamos a tratar es la prueba ilícita frente a la prueba irregular. La prueba ilícita es aquella que se obtiene mediante la vulneración de un derecho fundamental o cuyo contenido vulnera ese tipo de derechos. Por tanto, dicha prueba no debe ser admisible. Además, este tipo de pruebas ilícitas puede hacer que las pruebas derivadas de la misma, es decir, de esa prueba ilícita, sean también consideradas ilícitas, ya que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo se produce una transferencia inmediata de la nulidad de esa primera prueba inicial obtenida vulnerando un derecho a esta segunda prueba derivada de la primera. Y en este sentido, el Tribunal Supremo ha dicho que para que se produzca esta transferencia de una prueba a la prueba derivada, debemos partir de una fuente probatoria ilícita. Además, esa nulidad de la prueba no impide que esa prueba derivada sea ilícita, no impide que posteriormente podamos acreditar por otros medios en este caso, el delito o supuesto delito que se está cometiendo. Y además debe existir una conexión de antijuridicidad entre la fuente corrompida, es decir, la prueba inicial, y la prueba derivada de ella. Pese a que existe esta transferencia, existen determinadas excepciones que implican que la prueba derivada no es absolutamente ilícita y, por tanto, debe ser considerada y debe ser tenida en cuenta. Y estos casos son los que se considera que hay una ruptura de la conexión de antijuridicidad. Estas excepciones son la existencia de la buena fe, es decir, cuando se vulnera un derecho, pero por un mero accidente, cuando la prueba ha sido obtenida jurídicamente independiente, es decir, cuando no existe conexión causal entre la prueba ilícitamente obtenida y las demás que se hayan recabado. Cuando se produzca un descubrimiento inevitable por el transcurso de la investigación. Un hallazgo casual, es decir, una prueba descubierta de manera fortuita, la confesión voluntaria del propio investigado, como es normal, aunque para que esta confesión sea válida, previamente debemos haberle informado de que probablemente la prueba de la que habemos
hemos partido para hacer para pedirle su confesión o para haber accedido a la entrada y registro, puede ser considerada ilícita y que por tanto él no tendría por qué confesar o por qué decir nada al respecto. Y por último, la prueba obtenida por particulares. Esta prueba siempre y cuando esos particulares actúen de forma independiente y no en comunidad con la autoridad judicial. Frente a esta prueba ilícita tenemos la prueba irregular. La prueba irregular es aquella obtenida sin vulnerar derechos fundamentales, pero vulnerando otra norma. Esta prueba sí que será admitida, pero se pedirán las correspondientes responsabilidades que puedan derivar a aquella persona que haya infringido esa norma. El resultado de la prueba irregular se puede acreditar por otros medios de prueba. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 219/2016 establece que aunque ciertas irregularidades procesales en la ejecución de un registro, como la preceptiva presencia del interesado, puedan determinar la falta de valor probatorio como prueba preconstituida o anticipada de las actas que documentan las diligencias policiales, al imposibilitarse la garantía de contradicción. Pero ello no impide que el resultado de la diligencia pueda ser incorporado al proceso por vías distintas a la propia acta, especialmente a través de las declaraciones de los policías realizadas en el juicio oral con todas las garantías, incluidas las de contradicción. Es decir, lo que viene a recoger esta sentencia es que, aunque el registro se haya efectuado incumpliendo uno de los requisitos, que es la presencia del interesado, si posteriormente en el juicio los policías que han accedido y que han realizado ese registro declaran y se le da la posibilidad al interesado de oponerse, de explicar sus razones, pues en ese caso esa prueba sí que sería válida. Ya a continuación pasaremos al análisis del segundo bloque, que sería la entrada y registro en el domicilio del contribuyente, y la vamos a diferenciar en dos apartados. Primero trataremos la entrada y registro durante el proceso penal, para posteriormente hacer ese análisis de la entrada en el domicilio en el procedimiento inspector. Empezando por la entrada en el registro y registro en el domicilio del contribuyente, indicar que el artículo 18.2 de la Constitución española establece que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito. Es decir, la normativa en esta materia vincula la entrada en un domicilio con su registro. Mientras que la entrada debe ser autorizada y controlada por el juez, para el registro es necesaria la presencia del secretario judicial y además debe ser motivada esta necesidad de registro. Analizando un poco el delito contra la hacienda pública, que es el que se trata en el proceso penal, decir que se trata de un delito fiscal propio, de infracción de deber doloso y de resultado, que se comete cuando se defrauda a la hacienda pública, como es sabido por todos, una cantidad superior a 120.000 euros. Dichos delitos se regulan en la Ley General Tributaria. Y dicha ley establece que cuando la inspección aprecie indicios de delito contra la hacienda pública, no suspenderá el procedimiento, sino que girará dos liquidaciones. Una vinculada al delito y que no lleva aparejadas sanciones, y otra no vinculada al delito, pero que incluye las pertinentes sanciones. En el procedimiento instructor se ha suprimido la prejudicialidad penal, es decir, ya no porque el delito pase a ser, no porque el delito tributario pase a ser delito penal, se va a dejar de analizar. Y esto lo que hace es que se produzcan sentencias contradictorias, es decir, que puedan ser finalmente que no se considere que haya un delito penal,
pero tributariamente sí que se considere que se haya cometido esa infracción. A continuación analizaremos la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado. Esta diligencia es un acto de investigación que se define como la entrada en un lugar determinado, aislado del exterior, con el objeto de localizar y recoger fuentes de investigación que permitan esclarecer los hechos criminalmente imputables que traen causa. Los requisitos que deben tenerse en cuenta son de dos tipos, unos generales y otros especiales. Los generales serían la existencia de indicios fundados y de instrumentos o efectos del delito, libros, papeles o cualquier otro tipo de objetos, y los especiales serían los relativos a la entrada en lugares cerrados sin el consentimiento del interesado, y si éste se negase, con la autorización judicial, es decir, necesitaremos o bien el consentimiento o bien una autorización judicial. Asimismo, en el momento de ejecutar la diligencia deben tenerse en cuenta determinados criterios, como puede ser las medidas de aseguramiento del acto, los órganos y personas que intervienen en su práctica, la forma en la que ha de realizarse, la hora de la diligencia. Esto es relevante porque si nos encontramos ante edificios públicos, esta entrada y registro se podrá realizar a cualquier hora del día o de la noche, pero si nos encontramos ante edificios o locales cerrados pertenecientes a personas físicas o personas jurídicas, solo podrá realizarse de día. Y en casos excepcionales y que realmente esté justificado y así se motive, podrá realizarse por la noche, pero siempre será en casos en los que se prevea que si no se realiza ya, pues puede perderse algún tipo de prueba y demás. Esta diligencia de entrada y registro deberá contener una serie de información para que sea válida. Entre la información que debe contener, deberá tener la identidad de la persona que realiza el registro, las personas que presenciaron el registro, los incidentes que puedan haber incurrido durante esa entrada y registro, la hora en que se inició y la hora de finalización, los resultados obtenidos y la firma de todos los asistentes. Ya entrando más en lo que es el propio procedimiento que se lleva a cabo en la entrada y registro, decir que el artículo 18 de la Constitución recoge expresamente cuáles son los supuestos en los que el domicilio de una persona física deja de ser inviolable. Estos son tres. El primero de ellos es cuando nos encontramos ante una resolución judicial que nos permite esta entrada y registro. El segundo, la flagrancia delictiva. Y el último, el consentimiento del titular del domicilio, siendo este el supuesto más conflictivo actualmente. Ya entrando en lo que sería el propio consentimiento del titular, este actúa como fuente de legitimación constitucional, de la injerencia en el ámbito de los derechos fundamentales. Este consentimiento del titular del local puede ser expreso o tácito. Si bien la mera falta de oposición a la intromisión domiciliar, salvo en casos excepcionales, no podrá entenderse como un consentimiento tácito. Este consentimiento debe abarcar tanto el acceso como el registro, y ser prestado en condiciones que excluyan cualquier clase de coacción o presión psicológica que pudiera conducir a una renuncia indebida de las garantías constitucionales y que, por tanto, haga que todas las pruebas obtenidas sean consideradas pruebas ilícitas. Los requisitos que debe reunir el consentimiento para que esta entrada y registro sea válida serán que sea otorgado por una persona capaz, que sea otorgado consciente y libremente, es decir, que no esté invalidado por error, violencia o intimidación de cualquier clase, que pueda prestarse de forma oral o por escrito, pero es recomendable que se refleje documentalmente para que su constatación sea más fácil de probar.
debe otorgarse expresamente. No obstante, la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza el consentimiento presunto, precepto que ha de interpretarse restrictivamente porque es, como indicábamos antes, más difícil probar luego es que tenemos ese consentimiento y que por tanto la prueba va a ser válida. Debe ser otorgado por el titular del domicilio para un asunto concreto, es decir, debe fijarse cuál es el asunto o cuál es lo que queremos analizar exactamente, y en este caso, si nos encontramos solamente con la entrada y registro, no será necesaria la presencia del secretario judicial. Asimismo, la Constitución española, como ya mencionaba anteriormente, otorga a la autoridad judicial el monopolio de autorizar la entrada y registro del domicilio, el registro de ordenadores y teléfonos móviles de las personas que forman parte de la empresa y de otros dispositivos de almacenamiento masivo, como memorias USB o memorias discos duros, ello con independencia de que se hayan incautado en el domicilio del investigado o fuera del mismo. La decisión del juez de instrucción, en virtud de la cual se va a proceder a la entrada y registro en lugar cerrado, deberá adoptarse mediante auto. Es decir, si no contamos con el consentimiento del titular, la otra opción es pedir la autorización judicial. Ese auto que dictará el juez debe estar motivado, puesto que en otro caso sería nulo y vulneraría el derecho a la inviolabilidad del domicilio sin tramos y por tanto la prueba sería nula. El auto puede ser denegatorio o puede autorizar la entrada. Si es denegatorio, pues nada, pues ya no podremos acceder al domicilio del contribuyente, pero si es estimatorio, en el momento de realizarse la entrada y registro, debemos tener en cuenta que debe estar presente el interesado, como ya había mencionado anteriormente, o su representante, y en caso de que no esté ninguno de estos, podrías contar con la presencia de 2 testigos. Además, deberá estar presente el secretario judicial. Y como ya mencioné anteriormente, las horas de realización en edificios públicos, podría ser por el día o la noche, mientras que en los domicilios sería siempre por el día, salvo casos excepcionales. Ahora pasaremos a analizar la entrada en el domicilio del contribuyente durante el procedimiento inspector. Siguiendo con el esquema planteado, vamos a diferenciar en este caso entre entrada y registro. Y dentro de la entrada haremos 2 divisiones, en los domicilios constitucionalmente protegidos y en aquellos que no lo están. Si bien, al carecer la inspección de tributos de la preceptiva habilitación legal para efectuar registros, este déficit no puede ser suplido, como ya mencionamos al iniciar esta jornada, por el juez de lo contencioso administrativo, sino que éste solo puede autorizar la entrada y solamente en aquellos casos que sean necesarios para la ejecución de actos administrativos. Por tanto, solo el consentimiento del contribuyente en el procedimiento inspector puede autorizar el registro, y siempre y cuando previamente le hayamos informado de sus derechos. Es decir, que la inspección no está facultada a realizar registros y que, por tanto, puede oponerse a esa realización de registros. Es decir, el registro solo es posible en 2 casos: cuando hay el consentimiento del titular previamente informado y cuando contamos con autorización judicial, pero en este caso del juez de instrucción. Y para contar con esta autorización judicial debemos tener indicios de que se ha cometido un delito penal, en este caso que el delito cometido contra la hacienda pública supera los 120.000. Pasando a analizar lo que sería el procedimiento de entrada y reconocimiento de fincas
tanto en el domicilio constitucionalmente protegido como en aquel no protegido, vamos a centrarnos primeramente cuando el reconocimiento de fincas por parte de la Inspección de Tributos se realiza en un domicilio no protegido. Y este puede llevarse a cabo siempre que el tirito, como ya mencionamos y es sabido, siempre que contemos con el consentimiento del titular, pero previamente informado. Y este tiene la posibilidad de oponerse. Si se opone, necesitaremos la autorización del órgano de la Administración. Si bien las discrepancias, perdón, que se me olvidaba de comentaros que cuando nos encontramos ante sociedades mercantiles, la persona que debe autorizar esta entrada en el domicilio no protegido debe ser el órgano de administración. ¿Qué pasa? Que cuando nos encontramos con más de un administrador o con un consejo de administración, aquí puede haber discrepancias entre los distintos administradores. Y esto lo que hace es que se niegue el acceso. Cuando uno de ellos no lo autoriza, aunque otro sí, en este caso no podríamos realizarlo. Necesitaríamos que ambos accediesen o permitiesen ese acceso, si ambos están presentes. Si solamente está uno y este nos autoriza, podremos realizar ese registro. Únicamente si la persona, como mencionaba antes, se opone, el titular del domicilio se opone a la entrada de los funcionarios, necesitaremos esa autorización administrativa. Sin embargo, el obligado tributario que a la vista de esa autorización escrita del delegado de Hacienda se niegue o impida la entrada o permanencia en las citadas fincas, consideradas como domicilio no protegido, incurre en un delito de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la inspección. Es decir, podría igualmente negarnos esa entrada el contribuyente, pero tendrá que tener en cuenta que puede estar cometiendo una infracción tributaria. Y ya para finalizar, si la entrada se realiza en el domicilio constitucionalmente protegido, puede llevarse a cabo con el consentimiento del titular, igual que antes, con la previa información de que puede oponerse a esa entrada, pero denegada la entrada o revocada el consentimiento, los actuarios deben abandonar el domicilio, porque en este caso, al estar constitucionalmente protegido, podrían incurrir en un delito de allanamiento de morada. Si no se obtiene el consentimiento de forma expresa y personal, entonces necesitaremos una autorización judicial. En este caso ya no nos sirve la autorización del órgano administrativo, sino que será la autorización del juez de lo contencioso administrativo. Si aún así, teniendo esa autorización, el contribuyente decidiese no desacatar esa autorización, incurrirá en un delito de desobediencia. A la hora de autorizar esta entrada, el juez deberá tener en cuenta determinados extremos, es decir, para que el auto que concede la entrada, en este caso la entrada en el domicilio, habrá de tener en cuenta que el interesado es efectivamente el titular del domicilio para cuya entrada se solicita la autorización, la necesidad de dicha entrada para la ejecución del acto, que este acto ha sido dictado por una autoridad competente, que aparezca fundado, que sea necesario esta medida para alcanzar el fin perseguido y que, como mencionábamos antes, no existan otras medidas menos invasivas que permitan obtener el mismo fin, que no se produzcan más limitaciones que las estrictamente necesarias para la ejecución del acto, que la eventual afectación de otros derechos fundamentales y libertades públicas derivadas de la ejecutoriedad del acto administrativo y, por último, que la Administración acredite que existen indicios objetivos de fraude fiscal, puesto que si ya no existen estos indicios, ya nunca se
se podrá autorizar y, por tanto, podremos recurrir esa autorización. Esto es todo. Muchas gracias por su asistencia y espero que les haya resultado de interés este tema que hemos tratado. Muchas gracias, Susana, por esta exposición. Damos ahora paso a continuación al turno de preguntas y respuestas. Vamos con la primera, de Barros y Fernández, asesores, que pregunta: si un particular entra en el domicilio de un tercero y obtiene una prueba sin el consentimiento de su propietario y luego se la facilita a las autoridades, ¿puede ser utilizada? Como ya hemos mencionado anteriormente, aunque podría considerarse aunque esta prueba es considerada podría considerarse como una prueba ilícita, es cierto que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y con recientes sentencias en esta materia, este tipo de prueba que se ha obtenido por particulares, siempre que se obtenga, como ya he mencionado en la exposición, a través o de forma independiente, sin la intervención de las autoridades, puede ser utilizada. Es decir, la prueba se convertiría en una prueba válida porque existe una total desconexión entre el particular y las autoridades y, por tanto, sí que podría ser utilizada. Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente. Asesoría Ramos nos pregunta: ¿cómo hay que actuar si la inspección entra en una nave en la que una persona jurídica desarrolla su actividad? ¿A qué partes puede acceder y a cuáles no? Vale. En este caso, como nos encontramos ante el domicilio de una persona jurídica, la inspección de tributos solo puede acceder a la nave, como ya mencionamos anteriormente, y no podrá realizar el registro. Pero una vez que acceda a la nave, solamente podrá acceder a aquellas partes de la nave en las que no se contengan documentos o información de la sociedad, de la dirección y administración. Es decir, si dentro de la nave tenemos una parte dedicada a oficinas, lo que coloquialmente es la parte administrativa, no podrá acceder a esa parte, salvo que conste con una autorización judicial o que los propios administradores de la sociedad consientan su entrada. Perfecto. La siguiente pregunta es de Asesores Fiscales Vázquez, que pregunta: ¿qué ocurre cuando la autorización judicial no autoriza el registro? Si en este caso, es decir, si la autorización que tenemos del juez competente en la materia solo autoriza la entrada, la inspección no podría realizar ningún registro. De todos modos, mencionar que si acude la inspección y la autorización que lleva es del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, aunque contuviese algo relativo a la autorización del registro, no sería válida, porque, como hemos mencionado, solamente la autorización del juez de instrucción permite el registro del domicilio del contribuyente en el procedimiento inspector. Entonces, en estos casos, lo ideal es que si el contribuyente no quiere autorizar ese registro, que ni siquiera firme o rubrique en los soportes que copie la inspección, para que esas pruebas sean consideradas ilícitas y, por tanto, no sean admisibles en un posible procedimiento. Perfecto. La siguiente pregunta es de Asesoría García y Asociados y dice: ¿qué hacer con un auto de entrada no motivado? Si el auto que autoriza la entrada en un domicilio entendemos que no está suficientemente motivado, podremos recurrirlo ante el juez de instrucción o ante el juez de lo contencioso, dependiendo del tipo de delito ante el que nos encontremos, mediante un recurso de reforma.
Es decir, habrá que plantear un recurso ante el propio juez para que o bien indique o nos intente explicar cuál es la motivación, y si ya no está contenida, posteriormente tampoco será válida. Es decir, tiene que estar inicialmente en ese auto. Si entendemos que no está suficientemente motivado, podremos anularlo con ese recurso. Bien, atendemos una última pregunta, que en este caso es de Asesoría Cambou. En caso de que un contribuyente no autorice la entrada y registro, ¿la inspección no puede acceder? Pregunta típica, ¿no, Susana? En caso de que el cliente del contribuyente no autorice la entrada y registro, la inspección podrá acceder sin necesidad del consentimiento, siempre que cuente con la autorización judicial correspondiente. Podrá acceder. En cuanto al registro, solo podrá efectuarse si cuenta, como mencionaba anteriormente en otra de las consultas realizadas, cuando lo autorice el juez de instrucción, puesto que el juez de lo contencioso solo podrá autorizar la entrada. Es decir, si el contribuyente no te lo permite, necesitarás o bien una autorización judicial para el caso de la entrada, en este caso sería el juez de lo contencioso, y si no, tendría que ser del juez de instrucción. Muy bien, finaliza aquí nuestro tiempo. Muchas gracias, Susana, por esta exposición. Gracias a todos por la asistencia a este evento, que confiamos que haya sido de su interés, y esperamos volver a contar con su asistencia en futuros webinares que desde la editorial ya estamos preparando. Les recordamos a los suscriptores de Iberley que disponen de esta conferencia en la colección Iberley TV, y además que pueden completar esta información con nuestra guía práctica sobre entrada y registro de la agencia tributaria en unas oficinas. Me despido de todos ustedes. Hasta el próximo evento. Un saludo.